La Romana es un pueblo del este del país. Los registros de los primeros pobladores hablan de 1852, fecha en la cual algunas personas se comenzaron a asentar en las márgenes de este afluente, conocido como Río Dulce. Ahí comenzó a operar una especie de puerto de cargas diversas y de transporte de pasajeros. Dicho puesto luego sería trasladado al muelle de la Cueva, en la ribera del mismo río. Yo diría que La Romana es uno de los pueblos históricamente más jóvenes de la región del este, diferente al Ceibo y Higüey, que son de la época, fundados de la época de la colonia. En cambio La Romana no, La Romana se fundó prácticamente a principios del siglo XIX, 1800, por ahí, en la época del dominio francés, con un grupo de personas que vinieron de los lados del Ceibo y de Higüey y se establecieron aquí aprovechando la facilidad de la desembocadura del río La Romana. El ligero movimiento comercial que comenzó a registrarse en aquel muelle impulsó que dominicanos y extranjeros radicados ahí fundaran el pueblo en 1897, como consecuencia de la concesión que había otorgado el Congreso Nacional a una firma cubana para el establecimiento de una refinería de petróleo en aquel lugar. Para la época se nombraron las primeras autoridades, entre ellos un comisario especial en la persona del general Francisco Richis Ducudrey, además de un segundo comisario, un secretario y un cuerpo de policía. Comenzó a desarrollarse a fines del siglo XIX, cuando por una concesión que hizo el gobierno de la época de Ulises Heró Lili a unos hermanos Dumois, de origen francés pero de procedencia cubana, que establecieron en la desembocadura del puerto, cerca del muelle de la Cueva, lo que se llamó hoy fue una refinería de petróleo. O sea, era una refinería de petróleo en esa época. Se traía petróleo y se refinaba y se convertía en gas querosén. Sobre el origen del nombre de este pueblo hay dos versiones. Una habla de que proviene de un instrumento conocido como romana, utilizado en aquellos años para pesar los productos que entraban o salían desde el muelle de la Cueva, que operaba en las orillas del río Dulce, también conocido desde aquella época como río La Romana. Eso inclusive es lo que en la actualidad erróneamente se enseña en las escuelas, porque lo de la balanza, en el caso de que existiera, porque históricamente no está comprobado, históricamente no aparece, comenzaría a mediados del siglo XIX, en los años 1850 y algo, que fue cuando se establecieron algunos comerciantes que compraban frutos del país y lo embarcaban por el puerto de La Romana. Orbito Rodríguez, Felín, se resiste a que le llamen historiador. Es un autodidacta que maneja al dedillo el tema histórico de los orígenes de La Romana, donde es un referente en dicha materia. Pero el nombre del río La Romana, que es de donde realmente viene el nombre de La Romana, ya aparece históricamente desde el año 1652, mucho antes de que aquí en La Romana hubiera vida, o sea, de personas, o sea, era un lugar en esos años completamente desierto. 1659, ya aparece en mapas de la época y en crónicas históricas de la época, aparece del nombre río La Romana. Fuera de cualquiera de las dos versiones que se manejan, La Romana es un pueblo relativamente joven, pero con una historia de gran impacto en la vida de la República Dominicana. Lo defino como un pueblo paradisíaco, con una mezcla de algunas cositas malas, quizá producto de las distintas corrientes migratorias que se han establecido aquí, pero sencillamente es un pueblo solidario, un pueblo humanitario, un pueblo bueno. Una esperanza, un camino, un color. Oh, mi linda flor del este, ciudad donde sale el sol. Por ella trabajaré, brindando alegría y amor.
La Romana depende de todos nosotros y unidos podemos más. Unamos fuerzas, unamos voz, unamos mente y corazón. Unidos todos podemos más, nuestras metas alcanzar. El empuje económico de aquí comenzó a principios del siglo XX con el florecimiento de la industria azucarera. En 1912, la empresa Puerto Rico Sugar Company inició la siembra de alrededor de 130,000 tareas de caña de azúcar en tierra marginada. Simultáneamente construyó la infraestructura necesaria para dicho propósito, tales como caminos vecinales y carreteras. La empresa norteamericana establecida en Puerto Rico perseguía producir caña de azúcar en La Romana y transportarla a la vecina isla para molerla en el ingenio Guánica. Dicha operación resultó poco económica para la empresa, hecho que la impulsó en 1914 a instalar un ingenio en este pueblo. Entonces, la instalación de lo que es hoy el Central Romana coincidió con la época conocida como la Danza de los Millones, el floreciente momento en que vivió la industria azucarera como consecuencia de los elevados precios que alcanzó el dulce durante la Primera Guerra Mundial. Los precios pasaron de $5.5 a $22.5 el quintal. La industria del azúcar demandó mano de obra en abundancia y muchas familias del interior del país llegaron para establecerse aquí y aprovechar las oportunidades de trabajo que ofrecía. Cuando comienza el verdadero desarrollo de La Romana es cuando se establece aquí la South Puerto Rico Sugar Company, que es la que trajo posteriormente lo que es hoy el Central Romana. Ahí es cuando realmente se da el paso de avance en el desarrollo de La Romana. Desde hace más de un siglo, La Romana ha tenido una economía que gira en torno a la caña de azúcar y a la ganadería de leche y carne. Pero en los últimos 40 años, su economía también ha girado en torno a la actividad turística. Ahí operan las grandes instalaciones destinadas al turismo como son Casa de Campo, construida en 1975 por la empresa norteamericana Gulf and Western Americas Corporation, entonces propietaria también del ingenio azucarero. Casa de Campo, con el discurrir de los años, se ha convertido en uno de los principales destinos turísticos del Caribe y en la actualidad cuenta con un atractivo puerto turístico denominado La Marina. A la actividad turística se une Altos de Chabón, réplica de una aldea mediterránea del siglo XVII, construida en piedras en 1976 en las altas orillas del río Chabón. La instalación opera como centro cultural y artístico. Ahí se encuentra el anfiteatro del mismo nombre, por el que han desfilado artistas de la talla de Frank Sinatra, Julio Iglesias, Caetano Veloso, Sting, Elton John, Plácido Domingo, Carlos Santana, Michael Camilo, Luis Miguel, Marc Anthony y Juan Luis Guerra, entre otros muchos artistas nacionales y extranjeros. El turismo de aquí descansa también en grandes cadenas de hoteles en las riberas de sus atractivas playas. La Romana es considerada uno de los principales centros turísticos del país. En suma, la historia de La Romana va de la mano con el desarrollo del ingenio que se asentó aquí hace más de un siglo. Pero hablamos de que un crisol representa a La Romana, porque las romanas son muchas culturas. Aquí ha venido gente de todas partes del mundo, debido realmente pues a la industria azucarera. Y aquí en La Romana pues hay una gran cantidad y una gran variedad de etnias que han venido de todas partes del mundo y que han contribuido con el desarrollo de La Romana. Durante un siglo de existencia, Central Romana ha aportado a la ciudad de La Romana y otros pueblos de la región obras de infraestructura, donaciones de terrenos, así como notorias inversiones de corte social en educación, salud, medio ambiente, deporte y cultura. La conciencia cívica de una empresa a su comunidad y al Estado es una necesidad empresarial para el progreso económico de nuestro sistema democrático. Fuente: un siglo de historia. Central Romana Corporation. La Romana también cuenta con un aeropuerto internacional, un puerto de cruceros y una zona franca en la que operan 3 empresas de manufactura textil, joyería, confección de dispositivos electrónicos, elaboración de tabacos y sus derivados, muebles, alfombras y revestimiento de suelos, así como equipos médicos y materiales. Por la mañana me levanto bien temprano y la
calle la camino con amor, la belleza que me ofreció la romana. Bueno, yo defino la romana realmente como lo que es. La romana es azúcar, porque desde que tú entras a la romana te da ese olorcito así al ingenio. Y realmente la romana se ha desarrollado por medio del ingenio azucarero Central Romana Corporation, con todas sus otras iniciativas, como son Casa de Campo, Altos de Chabón, etcétera, han colaborado con el desarrollo de la romana desde su fundación. De la misma compañía dedicó su gran cantidad de terrenos que fue adquiriendo, lo dedicó a la crianza de ganado y finalmente al turismo, como es en la actualidad, que es uno de los emporios turísticos mejor desarrollados del país. Santa Rosa de Lima es la patrona de la romana. De hecho, la primera iglesia de aquí, con el nombre de la patrona, comenzó a funcionar en julio de 1914, en una pequeña ermita bajo la conducción del sacerdote J.W. Connor, quien estuvo al frente de la parroquia de 1914 a 1917. Bien, está lo que es las fiestas patronales, Santa Rosa de Lima, nuestra santa que es oriunda de Perú. Sus padres pasaban por aquí y entonces se le puso pues a la patrona de la romana Santa Rosa de Lima. Las fiestas patronales son algo que han perdurado en la romana a través del tiempo. Esta parroquia en honor a Santa Rosa de Lima se inauguró el 30 de agosto de 1940. Dicho templo se construyó con cal y ladrillos. Santa Rosa de Lima fue una peruana dominica canonizada por el Papa Clemente X en 1616. Fue la primera persona en recibir el reconocimiento canónico de la Iglesia Católica en América. Fiestas patronales aquí tuvieron su gran esplendor durante el periodo en que estuvo el Padre Abreu, que fue un ícono dentro de la Iglesia Católica en la romana. Y todos recordamos las fiestas patronales de ese tiempo, porque eran muy familiares. Pero la romana está marcada por la diversidad de los grupos que se establecieron ahí en su origen y los aportes que hizo cada uno, entre ellos el de los haitianos, que fueron traídos aquí por los marines norteamericanos que ocupaban los dos países de la isla con el florecimiento de la industria azucarera a principios del siglo XX. Ellos dejaron su estampa. El famoso cagá, que es una tradición que ellos la llevan, la practican, especialmente en nuestros batalles. En los batalles del este se ven esas manifestaciones. También inicialmente aquí existía la cultura cocola, porque los cocolos vinieron a toda la región este. Vinieron a San Pedro de Macorís, las romanas, básicamente se quedaron más en San Pedro, pero la cultura cocola ha influenciado en la romana las costumbres, también la culinaria de muchísimos platos que se comen aquí han sido influenciados por la cultura cocola. Además de los aportes económicos y culturales, este pueblo también ha dado personas destacadas en diversas áreas, como es el caso de Carlos Morales Troncoso, a quien en la romana asumen como uno de los suyos, aun cuando su nacimiento no se registró allí. Morales Troncoso fue vicepresidente de la República, canciller y presidente del Partido Reformista Social Cristiano. Pero lo que lo vincula a la romana es su paso por la Gulf and Western, luego Central Romana, empresa en la que ocupó diversas posiciones durante varias décadas hasta llegar a presidirla. Igual que Morales Troncoso, en la vida de este pueblo sobresale Francisco Micheli, a quien lo acogen también como uno de los suyos, aun cuando nació en La Vega, dado que permaneció por más de 50 años como empleado del Central Romana, desde donde se destacó como un gran propulsor del deporte y quien introdujo el softball a la República Dominicana. En honor a él lleva su nombre el estadio de la ciudad, que sirve de sede a los Toros del Este en el béisbol invernal dominicano. Oriundo de la romana es José Antonio Rodríguez, ministro de Cultura, desde el 16 de agosto de 2012 y reconocido cantautor. Entre sus lauros como compositor sobresale la canción Para Quererte, tema con el que Maridalia Hernández obtuvo el primer lugar. Bueno, yo defino la romana como un pueblo eminentemente cosmopolita en el sentido, primero, que es de los más jóvenes de la región, y eso trajo como consecuencia que el origen de la población que actualmente vive y desarrolla la romana es de ascendencia de varias huestes. Otras personas destacadas de aquí son el artista Carlos Alfredo Fatule,
y los baloncetistas Héctor Báez y José Grillo Vargas, quienes fueron miembros de la selección nacional de dicha disciplina. Báez incluso fue integrante del equipo que obtuvo la primera medalla de oro para la República Dominicana en unos centrobásquet, en el certamen celebrado en Panamá en 1977. Además, como dirigente del equipo nacional de baloncesto, logró la única medalla de plata obtenida en unos Juegos Panamericanos, proeza realizada durante la versión de los Juegos Panamericanos desarrollados en el país en 2003. Una figura cimera de la Romana es el teniente Amado García Guerrero, militar oriundo de aquí, que formó parte de la conspiración que le dio muerte al dictador Rafael Leónidas Trujillo. Con estos y muchos otros hechos, la ascendencia de la Romana se ha dejado sentir en el devenir histórico de la República Dominicana. Videocine Palau, canal oficial de René Fortunato en YouTube. Suscríbete.